están? Muchísimas gracias por haberse conectado hoy, jueves de casos clínicos con el doctor Vago. Mi nombre es Manuel y el día de hoy tenemos nuestro webinar quincenal aproximadamente que celebramos y en esta ocasión va a ser del módulo de neurología rumbo al examen nacional de aspirantes a residencias médicas 2022. ¿Cómo escogemos los módulos? Bueno, te invito a que nos acompañes en nuestro canal de Telegram. En nuestra página derevago o doctorvago.com puedes encontrar la información para poder ingresar y hacemos encuestas, discutimos todos los días casos clínicos y hacemos una pregunta sobre qué tema te gustaría que habláramos de los webinars. Así que si quieres participar, por favor, únete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Discutimos todos los días casos clínicos rumbo al examen nacional para que tengas una mejor preparación. Entonces, la dinámica es bastante sencilla. Traemos 3 casos clínicos con 4 opciones tipo ENARM, solamente una es correcta y 3 son distractores. Yo hago lectura del caso clínico, posteriormente damos un minuto para que voten, por eso es importante que estén utilizando la aplicación de Zoom para que puedan votar en tiempo real y posteriormente al minuto vemos cómo votó todo el panel y posteriormente hacemos una breve retroalimentación de qué datos te hubieran ayudado para llegar a la respuesta correcta, cómo haber identificado o cómo identificar los distractores y un breve resumen acerca de la patología que estamos discutiendo. Y si tienen dudas o preguntas, por favor, háganlo en el apartado de preguntas y respuestas, obviamente, para que las podamos contestar. Pero bueno, sin más, entonces, calienten motores, 3 casos clínicos y el primer caso clínico dice así. Este es un niño previamente sano de 6 meses de edad que acude a control del niño sano. Dice los papás que desde hace un mes ha notado que ha bajado su ingesta de leche y además que está un poco más quisquilloso de lo normal. A la exploración física te llama la atención que tiene una fontanela anterior protuyente y las suturas craneales ampliamente separadas. Las venas de la piel cabelluda las notas muy prominentes y el resto no, de la exploración no tiene ninguna alteración que te llame la atención. El perímetro cefálico, porque haces la medición en cada consulta del niño sano, está en la percentila 97. La pregunta es, ¿cuál es el mejor siguiente paso en el tratamiento o abordaje de este pacientito? A, lo citamos en un mes para hacer una nueva medición del perímetro cefálico. B, le tomamos placas AP y lateral de cráneo. C, le hacemos una punción lumbar o D, le hacemos una tomografía simple de cráneo. Es la pregunta número 1. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo, finalizamos la votación y compartimos los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, el 47%, pero llama la atención el hecho de que ninguna de los distractores se quedó sin seleccionar. El mejor siguiente paso en el abordaje y tratamiento de este pacientito, de este pequeñín, es hacerle una tomografía simple de cráneo. Voy a detener el uso compartido de pantalla, bueno, de la votación más bien. Y bueno, estamos ante un paciente el cual tiene una hidrocefalia que en ocasiones, generalmente en los niños de esta edad, puede ser de tipo obstructivo. Entonces, el mejor siguiente estudio en este pacientito es hacer una tomografía de cráneo. ¿Por qué esto? Porque de esta manera los pacientes, el neurocirujano, que es el que nos va a ayudar para la derivación ventrículo-peritoneal u otro tipo de derivaciones que en las siguientes diapositivas vamos a observar, de esta forma el neurocirujano va a poder planear la cirugía y conocer
conocer la anatomía y sobre todo liberar dónde está la obstrucción en este grupo de pacientes. Llama la atención, obviamente, que el evaluador no nos está preguntando el diagnóstico porque pareciera muy obvio, pero datos que apoyan la hidrocefalia, la fontanela anterior protuyente, las suturas craneanas muy separadas y venas bastante prominentes en la piel cabelluda, así como la percentila 97 del perímetro cefálico de este paciente. Obviamente, llevar a este paciente a una consulta dentro de un mes tratando de buscar una resolución espontánea, lo más probable es de que no suceda y es mejor iniciar el tratamiento terapéutico o la intervención terapéutica. Placas API lateral de cráneo, si alguno de ustedes lo seleccionó, no me extraña porque en algunas instituciones de nuestro país es como lo que se pide para que el paciente pueda pasar al servicio de neurología o de neurocirugía. Pero francamente, las placas API lateral de cráneo en esta patología no tienen ningún papel, no se va a poder denotar la anatomía adecuada para planear la cirugía y en ocasiones sí puede haber bastante penetración para poder observar la prominencia de los ventrículos laterales, pero insisto, no nos va a poder determinar cómo está la anatomía ni planear la cirugía por parte del neurocirujano. Y una punción lumbar, pues la punción lumbar prácticamente no nos va a servir porque no va a resolver el problema, porque generalmente la obstrucción está a nivel de la cabeza, está a nivel superior, de tal forma que no vamos a poder librar y el drenaje del líquido cefalorraquídeo no va a resolver este problema. Entonces, el mejor siguiente paso en este pacientito es hacerle una tomografía simple de cráneo. Yo sé que tiene 6 meses, pero bueno, ya existen bastantes protocolos para hacerlo y no te preocupes por la radiación. Al fin y al cabo, este pacientito es mayor la consecuencia de no tener el tratamiento adecuado que no exponerlo a la radiación. Aquí a tu derecha puedes ver una tomografía y bueno, ni siquiera tienes que ser neurólogo o neurocirujano para determinar que los ventrículos laterales están extremadamente dilatados. ¿Cuáles van a ser los síntomas en los pacientes que tengan hidrocefalia? Porque en ocasiones no va a ser tan evidente clínicamente. Bajo apetito, irritabilidad, como el caso de este pacientito, y el vómito por la hipertensión intracraneana que están experimentando. Manifestaciones clínicas, la fontanela anterior protuyente, venas prominentes de la piel cabelluda, como lo mencionó este mismo caso clínico, y además un crecimiento bastante acelerado del perímetro cefálico, que es lo que en la consulta del niño sano vamos a estar comparando a medida que el paciente vaya avanzando en edad y en peso. Para el diagnóstico, generalmente los pacientes sintomáticos, como este paciente que tenía bajo apetito e irritabilidad, lo que hacemos es hacerle una tomografía simple de cráneo y en ocasiones cuando está asintomático, lo que hacemos es una resonancia magnética, requiere más tiempo y generalmente este grupo de pacientes pediátricos por su grupo de edad y por el tipo de estudio que es la resonancia magnética, que es bastante molesto el resonador de forma auditiva y algunos pacientes que sufren claustrofobia y los niños que generalmente no cooperan van a necesitar sedación por parte de anestesiología. El tratamiento hace una derivación ventrículo-peritoneal, es decir, poner un catéter que vaya de los ventrículos hacia el peritoneo. Una de las complicaciones de estas derivaciones son las infecciones y generalmente es mucho más sencillo, si es que llegue a infectarse, que sucede en menos del 1% de los casos, tratar una peritonitis que tratar una derivación hecha, por ejemplo, a pleura o una derivación cardíaca, una derivación aurículo derecha, porque pues en pleura puede provocar un empiema o en corazón una endocarditis infecciosa. Entonces puede ser que en alguna fuente de información puedas encontrar otro tipo de derivaciones. El estándar generalmente es la derivación ventrículo-peritoneal bajo el supuesto de que si llega a infectarse este catéter, es mucho más fácil tratar una peritonitis y con menos consecuencias que una endocarditis o un empiema. Pero bueno, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. No se pongan tristes si lo tuvieron de forma incorrecta. Tenemos otros 2 casos clínicos para que se recupere. Entonces, vamos con el caso clínico número 2. Este es un hombre de 37 años de edad que lo traen urgencias posterior a que tuvo un choque con la motocicleta contra uno de los guardarrieles de la carretera a alta velocidad, que es algo muy común aquí al sur de la Ciudad de México en la salida a Cuernavaca. No traía casco y perdió el estado de alerta brevemente, pero ahora lo encuentras despierto y alerta. A la exploración física tiene TA de 120/70, cardíaca de 96. Los paramédicos lo traen con un collarín rígido y tiene aliento alcohólico.
Además, tiene las pupilas simétricas y reactivas. Notas en tórax anterior varias equimosis y dolor a la palpación cardiopulmonar sin compromiso. Tiene una deformación bastante obvia en el miembro pélvico derecho por el accidente. Y a la exploración física te llama la atención que tiene debilidad de los miembros inferiores de forma bilateral. La sensación vibratoria y el tacto está presente en ambas extremidades inferiores, pero te llama la atención que no tiene dolor ni percibe la temperatura. Las extremidades superiores no tienen alteraciones ni motoras ni sensitivas. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes estructuras es la que probablemente esté dañada? A, el cordón medular anterior; B, el cordón medular central; C, los lóbulos frontoparietales; o D, las raíces nerviosas espinales. Es la pregunta número 2. Tienes un minuto para contestar y por favor, voten. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y tiempo, finalizamos la votación y compartimos los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta por un margen muy pequeño, pero el daño que probablemente tuvo este paciente está localizado en el cordón medular anterior. Nuevamente, todas las opciones fueron seleccionadas, no se quedó ninguno de los distractores sin contestar por parte del panel. Voy a detener el uso compartido. Y bueno, aquí lo que más llama la atención, sobre todo en las preguntas de neurología, en el cual nos hablan de propiocepción, sensibilidad, fuerza, reflejos, puede ser un poco intimidante y lo es. Y generalmente en ocasiones podemos darnos por vencidos sin siquiera analizar la pregunta. Y es por esto que me voy a adelantar. Y es lo que tiene este paciente, es un síndrome de los cordones anteriores o síndrome del cordón anterior. Esto es porque existe una lesión en la arteria espinal anterior, que es la que se encarga de irrigar las 2/3 partes anteriores de la médula espinal. Y lo que va a provocar es de que va a provocar hemiparesia bilateral, que es lo que tiene este paciente, por la afección de lo que está en verde, que es el tracto córtico espinal lateral. Además, va a tener una disminución del dolor y la temperatura, pero no ausencia del mismo, y generalmente va a ser 1 a 2 niveles por debajo de donde es la lesión, porque afecta el tracto espinotalámico lateral. Y el cordón posterior, como no está afectado y no está irrigado por la arteria espinal anterior, la propiocepción, la vibración y el tacto ligero se van a encontrar intactos. Entonces, pareciera que es mucho que tienes que aprender, así lo es. Puede ser que te pregunte cuáles son los tractos afectados, aquí no hay de otra, te lo vas a tener que aprender, pero si nos regresamos al caso clínico, puedes observar que te dice, bueno, que tiene equimosis en el tórax anterior y dolor a la palpación. Pareciera que ahí fue la lesión, más o menos a ese nivel. Y a la exploración neurológica notas que hay debilidad de los miembros inferiores, pero de los miembros superiores no están afectados. Y aquí la clave para poder recordarlo es el hecho de que el paciente no tiene alteraciones sensitivas en las extremidades inferiores, ni de sensación ni del tacto. Entonces recuerda, toda la sensación del tacto, la vibración viaja por los cordones posteriores. En el cordón anterior está la movilidad y además está la percepción la percepción motora, y además este pacientito tiene una deformación que es bastante obvia por el accidente que tuvo. Entonces recuerda, todo lo sensitivo está en la parte posterior, y de esta forma, aunque a lo mejor no conocieras
la anatomía ni los tractos nerviosos que tiene la médula espinal, podrías concluir que este paciente tiene respetado la parte posterior y el cordón medular anterior es el que está afectado, y esto generalmente está asociado con accidentes automovilísticos cuando tienen impactos de frente. Lesiones en lóbulo frontoparietal. Podría en este grupo, en este paciente que no tuvo casco, nos daría más una patología o una clínica de un hematoma epidural, que generalmente son pacientes que pierden el estado de alerta y posteriormente lo recuperan, pero después nuevamente lo vuelven a perder y este paciente tiene el estado de alerta totalmente intacto. Y las raíces nerviosas espinales es la respuesta incorrecta, porque este paciente conserva la sensación y el tacto. Entonces, recuerda, de forma anterior está la movilidad, el dolor y la percepción de la temperatura, y en la parte posterior está la sensibilidad. Las lesiones, cuando hay lesión de la arteria espinal anterior, es el tracto córtico espinal lateral y el tracto espinotalámico lateral, que son los encargados de la movilidad, la percepción del dolor y la temperatura, irrigados los 2/3 anteriores por la arteria espinal anterior, y el tracto posterior o el cordón posterior es el que se encarga de propiocepción, vibración y tacto ligero. Entonces, que no se te olvide esto, generalmente está asociado con accidentes automovilísticos. Es muy raro que exista un coágulo que se vaya ahí y provoque esta lesión. Generalmente van a ser pacientes que tuvieron un accidente bastante importante, y lamentablemente lo único que se hace es observación. Algunos grupos dan esteroides para tratar de desinflamar y evitar mayor daño, pero generalmente, dependiendo de los niveles afectados, va a ser el pronóstico del paciente. No podemos llegar y hacer derivaciones. Estos son derivaciones vasculares. Esto todavía está en estudio y por el momento solamente damos un tratamiento sintomático. Es una mujer de 40 años de edad y esta paciente viene por dolor mandibular izquierdo desde hace una semana. Dice que los ataques son bastante intensos, siente como cuchilladas que inician cerca del oído izquierdo y rápidamente recorren la hemimandíbula ipsilateral. Dice que le sucede cuando mastica, dura unos cuantos segundos y en ocasiones este dolor no le permite dormir. No es un dolor constante, es un dolor que aparece rápidamente, pero es muy intenso. Ella tiene antecedentes, una depresión postparto después del nacimiento de su segundo hijo hace 6 años, no trauma, no cirugía reciente. A la exploración física, signos vitales normales, no rash, no facial, no dolor. Levemente exploraste la mejilla de forma muy gentil y desencadenaste el dolor que te mencionó. Resto de la exploración sin agregados. La pregunta es, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente? A, le damos aciclovir; B, le damos amitriptilina; C, le damos carbamazepina; o D, le damos sumatriptán. Es la pregunta número 3, la última de la tarde de hoy. Tienes un minuto para contestar y por favor, voten. 3, 2, 1. Y tiempo, finalizamos la votación y compartimos los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Esta paciente, probablemente el mejor tratamiento a iniciar es un antiepiléptico y es del tipo carbamazepina. Voy a detener el uso compartido. Y este caso clínico es el caso clásico que te van a preguntar en el examen nacional, una neuralgia del trigémino, en el cual una de las ramas de este nervio, que tiene tres ramas, por eso se llama trigémino, la rama maxilar superior. En algunos pacientes hay un cruce vascular, el cual cuando es manipulado provoca este tipo de descarga eléctrica que es
considerado como los franceses decían el tic douloureux, recuerda que yo lo pronuncio con la rama quebecois de Canadá, o el tic doloroso, es un dolor muy intenso en mi cara que es desencadenado por los movimientos de los huesos maxilares. Y el mejor antiepiléptico para controlar esto es la carbamazepina. También llama la atención el hecho de que todas las opciones se contestaron. Aciclovir, pues generalmente recuerda que este medicamento es un antiviral, generalmente lo utilizamos contra los herpes virus, no pareciera que tenga datos de zóster, no hay ninguna lesión en la cara, entonces podríamos descartar esta pregunta de forma inmediata. La amitriptilina, que es un medicamento antidepresivo tricíclico, es uno de los antidepresivos más antiguos que existe, es bastante bueno, lo malo es que tiene un índice terapéutico muy estrecho. Recuerda que la intoxicación por antidepresivos tricíclicos predispone a alteraciones cardíacas y lamentablemente no hay mucho que hacer para poder estabilizar la membrana del miocardiocito. Pero independientemente de eso, la amitriptilina también nos sirve como un medicamento regulador del dolor, generalmente para aquellos pacientes con cefaleas complejas o incluso los gastroenterólogos son expertos en utilizar este medicamento porque les ayuda muchísimo en los trastornos funcionales digestivos de difícil control. Algunos atañen el hecho de que, bueno, también tiene un efecto antidepresivo y generalmente esto mejora muchísimo el dolor que puedan percibir los pacientes en cefaleas complejas, en trastornos funcionales digestivos, pero no es el mejor medicamento para la neuralgia del trigémino. Y el sumatriptán, que es un medicamento buenísimo y carísimo, lo utilizamos en las crisis migrañosas, como terapéutica abortiva, es una palabra europea que significa terminar con la manifestación clínica dolorosa y lo utilizamos cuando los antiinflamatorios no esteroideos o el paracetamol no son suficientes para controlar las crisis migrañosas. Excelente medicamento. Recuerda que como evento adverso puede provocar vasoespasmo, entonces hay que irse con mucho cuidado con aquellos pacientes que tengan compromiso vascular en cualquier parte del cuerpo. Entonces la carbamazepina, qué buena medicina, es un antiepiléptico que podemos utilizar en las pacientes, generalmente son mujeres que tienen neuralgia del trigémino por algunas alteraciones anatómicas en el cruce neurovascular en esta rama, en la rama 2 del área maxilar. Entonces recuerda, generalmente es un dolor unilateral, rama B2 o B3 del trigémino, se llama trigémino porque tiene 3 ramas y empieza en oído y se irradia hacia la mandíbula ipsilateral. Es un dolor súbito, rápido, pero bastante intenso y los estímulos menores como la masticación o el movimiento o la palpación lo puede desencadenar. El mejor tratamiento inicial es un antiepiléptico que es la carbamazepina y recuerda, tiene como eventos adversos la leucopenia y anemia plástica. Generalmente en el examen nacional cada vez más preguntan acerca de los eventos adversos de los medicamentos, porque a diferencia de la terapéutica de las enfermedades, los eventos adversos se mantienen estables y es una buena fuente de preguntas, sobre todo para el examen nacional, que conozcas cuál es el medicamento a elegir y cuáles son los eventos adversos esperados. Líneas subsecuentes de tratamiento, oxcarbamazepina, el baclofeno, que es difícil de conseguir aquí en nuestro país, o incluso la descompresión quirúrgica, se hace el retiro de este cruce neurovascular y las pacientes mejoran muchísimo. Algo que tienes que llevarte para el examen nacional, ya para terminar con este webinar, es que si la paciente tiene menos de 30 años, porque esta enfermedad generalmente da para mujeres por encima de los 35, 40 años de edad. Si son pacientes jóvenes entre 18 y 25 años, una de las enfermedades que tienes que descartar es esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple puede manifestarse así y generalmente es una pregunta que se repite mucho en el examen nacional, que te vuelvan a poner este caso clínico y te pongan, en caso de que fuera una mujer joven entre 16, 17 años o 20 años de edad, que no está en el rango de los 40 a los 60 años de edad, clásico para la neuralgia del trigémino, ¿qué enfermedad hay que descartar? Tienes que contestar esclerosis múltiple, porque la desmielinización de los nervios periféricos puede manifestarse de esta
forma. Pero bueno, muchísimas gracias por tu atención. Agradecemos todos en Doctor Vago el hecho que nos hayas acompañado el día de hoy y que estés invirtiendo tu tiempo en tu preparación. Recuerden, unos minutos más te va a llegar el correo electrónico invitándote a que te inscribas a nuestro curso intensivo. Solamente el día de hoy vas a tener el precio especial. El día de mañana, bueno, a las 00 con un minuto, el precio aumenta para poder respetar nuestros lugares de venta. Que tengan muy buena noche.